enseñaste a caminar, dando pasos en el mar. Tu mirada me da paz. Frente a cada tempestad, dejo huellas al pasar y tu voz me guiará. Tus promesas son mi fuerza, Jesús. Caminar con vos es mi libertad. Sé que a donde voy tu luz está. Me enseñaste a ir por más, declarando tu verdad. Mi destino es libertad. Tus promesas son mi fuerza, Jesús. Caminar con vos es mi libertad. Sé que a donde voy tu luz está. En ti mi esperanza está. Voy a continuar. Sé que a donde voy tu luz está. Tus promesas son mi fuerza. Tus promesas son mi libertad. Jesús, caminar con vos es mi libertad. Sé que a donde voy tu luz está. En ti mi esperanza está. Buenos días. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Una vez más aquí con ustedes, pero sobre todo con la presencia de nuestro Señor, con la presencia de su Espíritu Santo, con la presencia también de algunos hermanos aquí en nuestra casa el día de hoy. Agradecida a Dios por lo que Él hace, por los días que nos ha dado, porque la lluvia ha venido a California en estos días. Mucho frío, sí, no estamos acostumbrados a tanto frío, pero qué necesaria que es la lluvia. También es vida. Nuestra tierra se está alimentando, se está nutriendo, se está hidratando para después darnos fruto. Así esta tierra, nuestro corazón hoy, que está necesitada de la palabra, va a caer en esa tierra buena para que ella dé fruto. La canción con la que se abre el servicio dice que tus promesas son mi fuerza. Y qué ciertas son esas palabras. Las promesas de Dios son mi fuerza. Yo digo un amén a eso porque así lo declaro, así lo siento, así lo vivo. Cuando paso por situaciones, recurro a la palabra de Dios que está ahí tan solícito que es Él para ayudarme con su palabra, para levantarme. Y es donde yo puedo decir que sus promesas son mi fuerza. Estoy agradecida a Dios porque, para los que se han dado cuenta, mi esposo ya por fin pudo publicar su primer libro. Y digo que esa es la fe. Él visualizó eso un tiempo atrás. Usted no sabe, yo creo que desde que lo conozco, él está con la idea de que va a escribir un libro. Ya llevamos 30 años y ya por fin se hizo realidad. Gracias a Dios. Así que esa definición de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hoy yo lo veo. Amén. Hoy yo lo veo. Y así en tu vida, eso que está ahí en tu corazón, eso que todavía no ha llegado, tenlo por seguro que va a llegar en su tiempo.
A veces hay que esperar bastante tiempo, pero de que llega, llega. Así que solo necesitamos fe y la palabra. Él es tan misericordioso, porque Él no dice que necesitamos una fe gigante, sino que si fuera tan grande como un grano de mostaza, quien conoce el grano de mostaza sabe lo chiquita que es esta semilla. Y si fuera así de grande, moveríamos montañas. Sin embargo, la fe es la que mueve el corazón de Dios. Es por nuestra fe que se hacen las cosas. Así como creemos, se nos va a dar, se nos va a hacer. Así que yo te animo a que te pongas de pie ahí donde estás, si puedes, y con todo tu corazón y con toda la alegría, con todo el gozo, vamos a alabar a nuestro Dios. Le vamos a decir: Señor, lléname de fe, dame más fe, porque la fe es algo que se pide, es algo que el Señor da, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Si tuvieras fe como ese grano de mostaza, le dirías a esa montaña: muévete. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Wow. Se pueden mover las montañas con la fe. Y para tener fe en Dios, por supuesto, porque hay muchas clases de fe y podemos tener fe en muchas cosas que no es Dios. Así que se requiere tener fe en Dios Todopoderoso, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestro Dios, porque hay gente que tiene fe en la pata de conejo, tiene fe en la herradura, tiene fe en que si se levanta del lado derecho le va bien y si se levanta del lado izquierdo le va mal. O sea, ese tipo de fe no es la que nosotros queremos tener, ¿verdad? Es una fe en Dios. Y para que eso suceda, pues tenemos que conocerlo, porque no podemos tener fe en algo o en alguien que no conocemos, más bien. Porque, perdón, Dios no es algo, Dios es alguien. Entonces no podemos creer en alguien que no conocemos. Y para conocerle tenemos que dedicar un tiempo. Tenemos que intimar con esa persona. En lo terrenal así es. Conocemos a nuestros esposos, a nuestros hijos, inclusive, así hayan nacido en nuestro vientre. Si no tomamos tiempo para conocerles, tampoco. Así que con Dios es así. Hay que tomar ese tiempo a solas, en ese lugar secreto, como dice su palabra, para desnudar nuestra alma y conocerle a Él tal cual es. Así que de esa manera podemos tener fe, porque conocemos sus promesas, conocemos el carácter de Dios, conocemos lo capaz que es de Él hacer las cosas, conocemos su poder,
su amor maravilloso, su perdón inigualable. De esa manera, la fe nos crece. Conocemos su fidelidad y entendemos que es mejor buscar el reino de Dios y su justicia que cualquier otra cosa. Y el reino de Dios no es más que tener la paz, el gozo del Espíritu Santo, y es ahí donde está como la clave de la vida para mí. Espero que ustedes lo puedan entender, pero parece, no es difícil, es sencillo buscar la paz de Dios, el reino de Él, su justicia. Todas las cosas, dice su palabra, que vendrán por añadidura. Así que, Señor, queremos conocerte más. Que no se canse nuestra mente nunca y nuestro espíritu nunca de ir a tu palabra y conocer cada día más de ti. Revélanos, Señor, tu gloria. Cada día queremos saber más de ti. Alabarte y honrarte, Señor. Gracias. Bendito eres, Padre. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Adórale. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono.
sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gloria a Dios. Así es, mi Señor. Tú eres el Dios de los cielos. Tú eres el Dios de la tierra, el Dios de todo el universo, el Dios de cada uno de nosotros, mi Señor. Y ahí sentado en tu trono, mi Señor, desde ahí bajas para estar junto a nosotros. Desde ahí bajas, mi Señor, para estar en este lugar, para estar en cada uno de los hogares que hoy están atentos a ti, mi Señor, que hoy te alaban y te adoran, mi Señor, porque así eres tú, mi Señor. Con esa humildad, mi Señor, tú bajas de los cielos, tú dejas tu trono y estás al lado de cada uno de nosotros. Desde ese trono alto y sublime, bajas a esta morada humilde de nuestros hogares, que también es tu hogar, Señor. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, porque eres grande, porque eres todopoderoso, mi Señor, porque tu palabra se cumple cada día, porque ninguna letra, ninguna tilde, ninguna jota, como dice en la palabra, ninguna de esa palabra dejará de cumplirse, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es cierta, porque tus promesas son reales, mi Señor. Y por eso, mi Señor, hoy nos postramos delante de ti, derramamos nuestro corazón delante de ti, mi Señor, porque te reconocemos como el Dios de nuestras vidas, como el Rey del universo. A ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos siempre toda la gloria, toda la honra y todo el poder, mi Señor. Gracias, gracias, Señor, porque hoy tú nos estás dando un nuevo día, mi Señor, un día hermoso, un día lleno de ti, Señor, de tu amor, de tu gracia. Tu misericordia fue renovada esta mañana y por eso, mi Señor, nos da la oportunidad de estar delante de ti, mi Señor, delante de ti, mi Señor. Recibe, Padre, recibe, mi Dios, esta adoración, esta alabanza que sale del fondo de nuestro corazón, mi Señor. Aquí estamos, Padre, delante de ti. Gracias, gracias, mi Señor, por tanta bendición que tú derramas en nuestra vida. Por esa bendición material, pero sobre todo la bendición espiritual, mi Señor. Porque esa bendición espiritual es la que nos lleva a ti, nos lleva a tu salvación, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Y elevamos nuestras miradas hacia los cielos, a ese trono santo y sublime. Santo, santo, santo eres, Señor, de todo el universo. Bendita es la tierra, y toda la tierra está llena de tu gloria. Gloria a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es hermoso realmente gozarse en la alabanza, en la adoración. Yo sé, hermanos, que ahí donde están ustedes, en sus hogares, hoy se han gozado en esta hermosa alabanza, porque ha salido del corazón de cada uno de nosotros. Muy buenos días, hermanos, a todos. Sean bienvenidos hoy a este servicio dominical, este servicio en el Día del Señor, en el que realmente esperamos cada semana que llegue este día, porque primeramente tenemos que alabar y adorar al Señor, y luego tenemos que darle gracias a Dios, porque así es el Señor. Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en esta semana, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y en verdad, tenemos que hoy realmente gozarnos en todo, porque así dice el Señor, y dar gracias en todo, porque todo viene de Él, todo. Él da las cosas buenas y permite también a veces los momentos duros y difíciles, pero de los cuales hay que darle gracias porque hay propósito en todo eso. Así que, hermanos, bienvenidos una vez más al servicio de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, muy hermoso. Un tema en el que el Señor va a hablar a nuestras vidas, porque realmente tenemos que ver las cosas tal cual están en la palabra. Tal cual en la palabra el Señor nos habla hoy.
El tema de hoy, como ya muchos estarán viendo o han visto también a través de Facebook, de la red social, el tema de hoy es perseverando en la fe. Y vamos a leer 2 versículos, así que los invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias, abramos la palabra de Dios con ese respeto, porque es la palabra de Él la que está saliendo de estas páginas de la Biblia. Es la palabra que Él nos habla hoy a nuestra vida. Y vamos a leer, el primer versículo que vamos a leer hoy es en el libro de Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 10 los versículos del 35 al 39. Y luego vamos a pasar al otro versículo del Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, el capítulo 2, el versículo 4. Así que, hermanos, Hebreos 10, del 35 al 39, y Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer primero en el libro de Hebreos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hoy vamos al libro de Habacuc, que es donde originalmente se habla acerca de la fe del justo. En el capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque hoy, mi Señor, hoy tú estás hablando a nuestras vidas de manera concreta. Tú hoy, Señor, nos mostrarás la verdad acerca de la salvación, mi Señor, acerca de perseverar en la fe en ti, mi Señor. Padre, te pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús, que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestra mente para que entendamos esa palabra que hoy tú nos estás dando. Pero sobre todo, Señor, que abras nuestro corazón para que cada una de esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Esa semilla que hoy se está sembrando en nuestro corazón, para que el día de mañana con tu poder tú la hagas germinar y crecer y dé fruto en abundancia conforme a tu propósito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Había un hombre que tenía un campo que él lo trabajaba arduamente. Araba la tierra, la preparaba y luego sembraba la semilla. Y luego se puso a esperar a que la semilla germinara. Pero pasó el tiempo, se impacientó y tomó una decisión. Decidió vender aquel campo porque se dijo a sí mismo: este campo no es bueno, este campo no es fértil. Aquí nunca voy a poder cosechar, nunca voy a poder obtener fruto. Entonces mejor lo vendo. Y así fue. Y entonces la persona que lo compró, sin saber que aquella tierra había sido trabajada, al tiempo después empezó a germinar toda aquella semilla que el dueño original había sembrado. Y empezó a ver que empezó a crecer aquellas plantitas. Y crecieron y se agrandaron y dieron mucho fruto. Y entonces llegó el momento de la cosecha y cosechó todo lo que alguien más había sembrado. Pero él, sin saberlo, aquel campo realmente era un campo muy fértil. Y él fue el que recibió todo aquel fruto de aquella cosecha. En la palabra del Señor dice: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y así es realmente en muchas cosas si no perseveramos en la fe, si no creemos en lo que hacemos. Al principio, la hermana Jenny hablaba sobre esa parte. Podemos tener fe en muchas cosas. Y lo que pasa es que la fe es una ley.
Así como la ley de la cosecha y la siembra, de la siembra y la cosecha, también está la fe, la ley de la fe, de creer y luego ver las cosas en las que hemos creído. Pero así como acabamos de hablar acerca de esta historia, el original dueño no tenía fe, no tuvo fe, la perdió. Tal vez al principio sí, y al principio abrió la tierra y sembró, pero no mantuvo esa fe, decayó su fe, se impacientó y prefirió perder aquel terreno. Prefirió venderlo e irse. Y perdió el fruto de aquel esfuerzo, el fruto de aquella fe. Y entonces vinieron otros, vino otra persona que compró el terreno y obtuvo los frutos de esa siembra. Y así tiene que ser nuestra vida, hermanos. No impacientarnos, no irnos para un lado y dejar todas las cosas y perder la fe, esa fe que nos salva. Porque realmente la fe que nos da la salvación es la fe en nuestro Señor Jesús. Es la fe en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Es cómo perseverar en la fe. Cómo caminar cada día sin perder la fe. Sin impacientarnos. Sin en algún momento pensar, como muchos lo hacen, a lo mejor Dios no existe. ¿Para qué seguir sacrificándome? ¿Para qué seguir perseverando en esto si yo no miro los frutos de lo que estoy haciendo? Y entonces muchos se alejan de la fe, muchos se apartan de Dios. Y entonces la pregunta que a veces surge en esto es si esa gente que en algún momento decía ser cristiana, que en algún momento había aceptado al Señor Jesús, ¿no va a ser salva? ¿No se va a salvar? Y hoy no quiero hablar de ese tema, no quiero decir si la fe se pierde o no. Es un tema que realmente lo único que ha hecho es dividir. Lo importante realmente acerca de esto es no si se pierde o si no se pierde, sino cuándo se gana. Porque una cosa sí, hermano, una cosa sí, hermana, le aseguro. Si cuando uno gana la salvación no se pierde. Eso es definitivo. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo es que ganamos la salvación? ¿En qué momento sucede eso? Nuestro camino de salvación es exactamente igual. Tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que seguir adelante. Quiero que abramos nuestras Biblias ahora en Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10, que es muy conocido. Es algo que realmente nos hemos oído desde que llegamos al cristianismo. Y haciendo un pequeño paréntesis, creo que todos hemos pasado por esta experiencia. Desde que mi familia y yo nos hicimos cristianos, hemos escuchado mucha palabra, hemos escuchado mucha doctrina que se apega a la palabra de Dios, pero también hemos escuchado mucha doctrina que se aleja de la palabra de Dios. Y es ahí donde debemos pedirle al Señor ese discernimiento para saber diferenciar qué cosas realmente vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios. Y una de las cosas que yo he escuchado muchas veces es acerca de este versículo que vamos a leer en este momento, Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es aquí donde quiero hacer un poco de hincapié en lo siguiente. Mucha doctrina que yo he escuchado, y creo que muchos hemos escuchado, nos recalcan mucho acerca de confesar con nuestra boca y que entonces serás salvo. Pero la palabra de Dios, lo que acabamos de leer en Romanos, realmente nos está hablando de dos cosas: de confesar y de creer. O sea, ahí hay un y. Las dos cosas se tienen que dar. No es confesar o creer o confesar. No, realmente las dos cosas se deben de dar. Porque si ustedes miran en el versículo siguiente, en el versículo 10, primero habla que se cree para justicia. Y realmente, hermanos, no podemos confesar que Jesús es el Señor si no creemos en nuestro corazón. Porque si no creemos, esa es una confesión vana. Esa es una confesión que realmente no está saliendo de nuestro corazón, sino que tal vez está saliendo del momento, de la emoción. Tal vez estamos en una iglesia, la emoción nos domina, vemos que mucha gente pasa al frente a declarar, a hacer la oración de fe,
Y nos movemos por eso, por una apariencia, y realmente tal vez en nuestro corazón no existe. Porque es preferible confesar al Señor en nuestro cuarto, en nuestro aposento, a solas, pero si sale del corazón, a confesarlo en público cuando no ha salido de nuestro corazón. Entonces, por eso es que la palabra insiste: creer para justicia y confesar para salvación. Porque la confesión debe ser un resultado de creer en nuestro corazón. En los versículos de Romanos 10 que acabamos de leer, está claramente bien establecido que seremos salvos por las dos cuestiones: por creer y por confesar con nuestra boca. ¿Y qué vamos a confesar con nuestra boca? Que Jesús es el Señor, primeramente, pero que también resucitó y que subió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre, y que Jesús también es Dios, es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es la fe que nos salva, la fe en Dios, no la fe en otras cosas, porque a veces confundimos. Oh, sí tengo fe, pero ¿en qué tienes fe? ¿Realmente crees en Dios o tienes fe en ti mismo? En que tú puedes hacer las cosas, en que para ti nada es imposible. Entonces ahí es donde confundimos. Miren, hermanos, es necesario creer con el corazón, porque es la única manera en que llegamos a tener un corazón dispuesto para que Dios trabaje en él. Y aquí me quiero concentrar, porque confesar es fácil. Confesar es básicamente decir la palabra, es decir, una oración en la que estamos aceptando al Señor Jesús. Pero ¿qué tal nuestro corazón? ¿Por qué debemos de creer en nuestro corazón? Porque es la única manera en que nuestro corazón se abre para que Dios trabaje en nuestro interior, para que Dios trabaje en la transformación interior que cada uno de nosotros necesitamos. Porque ¿cómo llegamos a los pies de Cristo? Llegamos dañados, llegamos adoloridos, llegamos con cautividades, llegamos llenos de pecado. Así llegamos a los pies del Señor. Pero claro, el Señor en su gran misericordia nos recibe. Y eso es lo importante, que el Señor nos recibe, porque Él sí conoce nuestro corazón. Él sí sabe si llegamos con un corazón contrito y humillado ante Él. Porque así como dice la palabra, ese corazón el Señor jamás lo desprecia. Al contrario, eso es lo que Dios quiere, que lleguemos así a los pies de Cristo. Entonces, si llegamos con todo eso, con todo ese cúmulo de cosas que han sido duras y difíciles en nuestra vida, ¿acaso no sería bueno que el Señor entonces empezara a trabajar en nuestro interior y sanarnos? Todos queremos ser sanados, pero ¿cuántos están dispuestos para ser sanados? Y miren, esto es como una operación en un quirófano. Claro que hay que someterse, hay que dejar que tal vez el doctor abra parte de nuestro cuerpo. Ya no digamos, por ejemplo, una operación de corazón abierto, que abra nuestro corazón, que rompa costillas para llegar al corazón y sanarlo. Eso es muy doloroso, porque después que pasa la operación, pasamos tiempo en recuperación, con dolor de la cirugía. Igualmente es la transformación. Sí, a veces duele, dependiendo de las áreas en que el Señor quiera trabajar. Pero es allí donde tenemos que dejarnos trabajar por Él, porque allí estamos demostrando fe. ¿Tengo fe en que el Señor va a trabajar en mi corazón? ¿Tengo fe que realmente el Señor va a transformarme? ¿Tengo fe que lo que el Señor está haciendo en mi vida es lo mejor? Entonces se dan cuenta, no solo es de confesar, de decir una palabra, es realmente de creerlo en nuestro interior. Yo sé, hermanos, que todos queremos estar mejor, que todos queremos salir de esos problemas que nos trauman, de esas cautividades. Queremos dejar de pecar, pero todas esas cosas no las podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y por eso es necesario permitir que el Señor trabaje en nuestro interior, porque solamente Él lo puede hacer. Nadie más, solamente Él. ¿Ustedes creen que una persona que confiesa al Señor con su boca, pero que sigue siendo el mismo, que sigue haciendo las cosas malas y pecaminosas,
¿Podrá ser salvo? Claro que no, porque hace falta algo en su interior. Qué bonito hoy, domingo, estar en la iglesia, saludar a los hermanos cuando nos podemos congregar. Hoy que estamos aquí online no lo podemos hacer, pero igualmente qué bonito escuchar la palabra de Dios y todo. Pero ¿y mañana? ¿Sigo siendo el mismo? ¿O realmente tomo la palabra del Señor y permito que se haga vida en mi interior? Permito que se cumpla. Porque el Señor realmente no quiere obras, no quiere sacrificios. Lo que Él quiere es obediencia. Y claro, humanamente es imposible obedecer a Dios. Humanamente es imposible cumplir la ley por completo. No se puede cumplir la ley. Todos los mandamientos que el Señor manda, humanamente no podemos. Y como el Señor sabe eso, ¿qué fue lo que hizo? Envió a su Hijo. Señor Jesús dejó su trono, su divinidad, y bajó a la tierra. Y entonces nos dio la palabra, ese mensaje hermoso del Evangelio, en el cual Él nos dice que sí podemos alcanzar salvación a través de su Hijo Jesús, a través de Jesucristo. Pero como también el Señor mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso es confesar con la boca. Entonces no todo el que confiesa con su boca entrará al reino de los cielos, sino aquel que obedece la palabra de mi Padre. Entonces pregunto, ¿cuánto tiempo debe de durar la fe? ¿Unos días? ¿Unos años? Y esto es importante que nos hagamos esta pregunta, hermanos. Porque ¿cómo estoy yo hoy? ¿Cómo estoy yo hoy en esta situación que es dura, es difícil, que estamos viviendo mundialmente en la pandemia, que nos ha limitado a hacer muchas cosas? Y que de hecho, como también el pastor Harold ha dicho muchas veces, mucha gente se ha alejado de Dios, se ha alejado de la palabra, se ha alejado de la fe. En los momentos duros, en los momentos difíciles, es la oportunidad de crecer en la fe. Pero también muchos lo toman como la oportunidad de alejarse de Dios. Es decisión nuestra al final. El Señor pone las cosas. Por lo tanto, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está en este momento? Pero tome en cuenta muy bien algo, hermanos, que está en juego nuestra salvación. De este mundo nos vamos a ir. Nos vamos a ir, porque ¿cuánto puede vivir el hombre? 80, 100, 120 años, como dice la palabra. Pero ese es un tiempo tan corto comparado con la eternidad. ¿Cómo quiere estar usted en la eternidad? ¿En salvación o en perdición? ¿En los cielos o en el infierno? En ese castigo eterno. Es algo que realmente debemos de meditar, porque entonces lo que tenemos que hacer, aquel que está decayendo en su fe, es mejor póngase de rodillas. Busque del Señor. Acérquese al Señor, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pídale fe al Señor, pídale fuerzas para seguir adelante, porque no nos podemos dar el lujo de apartarnos del camino. No podemos darnos el lujo de perder la fe a medio camino, porque entonces de nada habrá servido realmente hacer todo el esfuerzo. Haber sacrificado un tiempo, pero después ya no. Aquí hay un ejemplo bien claro. Jesús en la cruz. 2 ladrones, uno a cada lado. Uno con orgullo, enojado, y diciéndole al Señor, bueno, si tú eres el Señor, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros también? Pero el otro, ¿cuál fue la posición del otro? Cayó primero al que le estaba hablando mal del Señor. Nosotros estamos aquí porque realmente estamos pagando nuestra culpa. Pero él no, él es inocente. Y entonces, ¿qué hace ese ladrón? Le dice, Señor, el día que estés en tu reino, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En ese momento, ese ladrón estaba realmente confesando con su boca, pero el Señor, conociendo su corazón, sabía que salía de su interior. Lo estaba confesando como el Señor, como el Rey de Reyes. Y le pidió misericordia. Y él estaba también aceptando la culpa de sus pecados, porque él dijo, aquí estamos pagando lo que nosotros hicimos. Estaba en un corazón arrepentido. ¿Y cómo saber todo esto? Por la respuesta de Jesús.
hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento. Pero entonces usted dirá, pero ese ladrón vivió todo el tiempo haciendo cosas malas, todo el tiempo pecando. ¿Y antes de morir? Sí, antes de morir. Aceptó al Señor y se murió y se fue al paraíso. Pero ¿qué pasa con aquel que ha tenido una vida buena y al final pecaminosa? Y que al contrario, en vez de aceptar al Señor, lo rechaza. Pues ahí está el otro ladrón, ahí está el otro ejemplo. Hace unos días hablaba el pastor Harold en miércoles acerca de la parábola de aquellos que fueron contratados al principio del día por un denario, los que fueron contratados a mitad del día por un denario y los que fueron contratados al final del día por un denario. Esa es la misericordia y la gracia de Dios, darnos la misma salvación a todos. Aquí lo está poniendo como un pago. Pero ¿qué pasó con los que empezaron al principio del día? Se quejaron porque pensaron que no era justo que los que entraron al final y que trabajaron poco tiempo ganaran lo mismo. Así es la mente humana. Así lo vemos, pero Dios no es así. Si tú llegas al último momento y te arrepientes de corazón y aceptas al Señor Jesús, y si te mueres, pues te vas a los cielos. Pero bien, como eso no sucede para todos y continuamos en esta tierra por un propósito, entonces ¿qué debemos hacer? Perseverar en la fe. Perseverar en la fe. Ahora bien, ¿quién es una persona justa? Porque dice, y confiesas en tu corazón para justicia. ¿Quién es una persona justa? Una persona justa es la que ya no anda más en pecado, ya no anda más en camino de perversidad, aquella que ya no hace el mal, sino que hace las buenas obras conforme a la voluntad de Dios. Y yo sé que en este punto tal vez alguno estará preguntando, bueno, y entonces, o sea que las obras nos van a salvar. No, no es así. La palabra es bien clara cuando dice que somos salvos por la fe. Pero ¿qué sucede? La fe da frutos. La fe da frutos. Y por eso es que Santiago habla de esto. Lo habla muy fuerte. Porque él dice, tú dices tener fe, pero yo no miro tus obras. Yo realmente no veo que estás convertido. Yo veo que todos los días sigues siendo el mismo pecador que se deleita en el pecado, anda haciendo las cosas malas y deseándole mal a su prójimo. Tú dices tener fe, pues yo te demuestro la fe a través de mis obras, porque la fe tiene que dar frutos. Todo aquel que realmente llega a los pies de Cristo ya no es el mismo. Cuando llega de corazón, porque el Señor empieza a transformarnos, porque el Señor empieza a trabajar en nuestro interior. Y entonces empezamos a dar frutos de justicia, frutos de arrepentimiento, que son los frutos que espera el Señor. Recuérdense que somos podados, aquellos pámpanos que son podados, ¿para qué? Para que den más fruto. O sea, sí, el Señor espera frutos de nosotros. Aquí está la parábola de los talentos también. ¿Qué pasó con el que no dio fruto? Fue echado del reino, porque no dio frutos. ¿Por qué? Porque no creyó. La fe es la que nos salva, y la fe hace tener frutos. La fe hace tener obras, pero no las obras que nosotros queremos hacer, porque a veces también confundimos, hermanos. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, aquí y allá, y esto y lo otro. No, son las obras que Dios ha hecho de antemano para que anduviéramos en ellas. Son esas obras, porque el Señor no quiere sacrificios, el Señor quiere obediencia. No es lo que tú quieras hacer, es lo que Él quiere hacer. Y entonces es ahí donde tenemos que a veces estar hasta quietos y escuchar la voz de Dios. Y entonces pedirle al Señor y decirle, ¿qué es lo que tú quieres? No es lo que yo quiero. Porque ya no vivo más yo, dijo Pablo, es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en mí, haré las cosas que Cristo quiere que haga. Si el Señor quiere que en tu familia le enseñes a tus hijos, por ejemplo, la palabra, pues ahí estás haciendo las obras de justicia. Si el Señor quiere que ahí tengas un buen matrimonio, que trates bien a tu pareja, que el hombre con la mujer con el hombre, ahí hay frutos de justicia, porque esa es la voluntad de Dios.
Pero si el Señor no me ha mandado a hacer algo y yo lo hago porque yo lo quiero hacer, porque ahí me siento bien, pues no va a ser una obra que el Señor mire con agrado, sino que lo va a ver como desobediencia. Es por eso que el Señor mismo, y en la palabra lo dice, que cuando alguien quiere ser obispo, cuando alguien quiere ser pastor, cuando alguien quiere ser ministro, una de las cosas que pide o requisitos que pide, que tenga en sujeción su casa. Porque el primer ministerio es nuestro hogar. Allí debemos trabajar. Y la palabra es bien clara en todo eso. Entonces, ¿vamos a hacer obras de justicia conforme a nuestra voluntad? ¿O obras de justicia conforme a la voluntad de Dios? Entonces aquí en de Santiago sí tiene razón, cuando él mismo también hace una pregunta. ¿Acaso la fe te salvará? Y es una pregunta para confrontarnos. No es que él está aseverando que la fe nos salva, no. ¿Acaso la fe que profesas te va a salvar? Porque si no hay frutos. ¿Qué fe es esa? Es una fe muerta, dice Santiago. Es una fe que realmente no existe la fe en Dios. Es una fe en ti mismo a lo mejor. Es una fe en algún amuleto. Es una fe en otra cosa, que es idolatría al final. Pero fe en Dios, esa no la tienes. Porque no veo los frutos de justicia que el Señor mismo nos manda a tener. Las buenas obras, hermanos, vienen como consecuencia de nuestra verdadera fe en Dios. Les voy a leer lo que dice Santiago en 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es la pregunta que yo les mencionaba hace un momento. Una verdadera fe da como fruto las obras de justicia. Veamos dos ejemplos bíblicos. Primero, Abraham. Abraham tenía un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Pero viene Dios y le dice, dámelo en sacrificio. ¿Qué tal si Abraham no lo da en sacrificio? No, Señor, si este es el hijo de la promesa, tú me has dicho que de aquí nacerá de mi simiente una gran nación. Y aquí está el hijo de la promesa. ¿Por qué te lo tengo que dar en sacrificio? Entonces, ¿dónde estaba la fe de Abraham? Pero como obedeció y realmente tuvo 3 días de viaje y llegó al lugar donde Dios le había indicado para que se hiciera el sacrificio, Abraham creyó a Dios y le contó como justicia, le contó por justicia. La obra que él hizo no fue la que le contó por justicia, la obra fue resultado de la fe que Abraham tenía en Dios. Abraham tenía una gran fe en Dios y eso le contó por justicia. Ahora veamos el otro ejemplo. Pedro, el famoso Pedro. Realmente de Pedro podemos aprender muchísimas cosas. Cuando caminó sobre las aguas, iba caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque le dijo al Señor, si eres tú, Señor, mándame a caminar las aguas. Pues ven, le dijo el Señor Jesús a Pedro, ven. Y Pedro se bajó y empezó a caminar por las aguas. Pero ¿qué sucedió? Cuando vio las tormentas, cuando vio los vientos, cuando vio aquellas olas que se le venían encima, dudó. Perdió la fe. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Claro, algo había de fe en Pedro todavía. Y entonces, allá hundido, le clama al Señor, le dice, Señor, sálvame. Y el Señor misericordioso lo agarra y lo saca. Porque así es el Señor. Así es Él. Pero ¿qué pasó? Dudó. Ahora bien, lo peligroso es que dudemos y nos quedemos ahí hundidos. Porque entonces, ¿dónde estará la salvación? Y es ahí donde yo me refiero, hermanos. ¿En qué momento ganamos la salvación? Ahora yo les pregunto, ¿cuánto tiempo debe durar la fe? La mejor definición de fe y de verdad es la mejor que existe. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo vamos a ver la salvación si no creemos en ella? La fe nos hace ver de antemano lo que creemos.
¿Cómo vamos a ver la salvación, hermanos, si no creemos en ella? Si no tenemos fe en nuestro Señor. ¿Cuánto debe durar la fe? Miren, hermanos, la fe debe durar el resto de nuestra vida. El resto de nuestra existencia en este mundo. Ya sea que queden pocos años, ya sea que queden muchos, pero debemos perseverar en la fe. Quiero que vayamos, y aquí sí, por favor, abramos nuestras Biblias. Primera de Corintios 15. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera de Corintios 15, versículos 1 y 2. Y sí, aquí por favor, abran su corazón, porque aquí hay palabra reveladora. Además, os declaro, hermanos. Hay una declaración de Pablo. Pablo estaba seguro de lo que estaba diciendo. Pablo tuvo mucha revelación del Señor. Por lo tanto dice, les declaro. Esto ya lo sé. Esto fue revelado por el Señor. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, así como todos nosotros, en el cual también perseveráis. Fíjense bien, recibisteis y perseveráis en el mensaje, perseveráis en el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y fíjense, si la retenemos, y al hablar de retenerla, esto implícitamente significa que al retenerla, la vamos a hacer vida, que al retenerla, aparte de la fe que vamos a tener por retenerla, va a dar frutos de justicia. Por lo tanto, si retenemos esa palabra el resto de nuestra vida con fe, entonces sois salvos. Y fíjense, y aquí viene la parte que realmente nos debe de poner a pensar. Si no, creísteis en vano. Si no, fue en vano todo lo que hiciste anteriormente. Porque ya no crees, porque ya no hay palabra que retengas y andas haciendo las obras del mundo. Andas haciendo las obras pecaminosas. Te andas deleitando en el mal, en el pecado. Lo que comúnmente llamamos como que regresó al mundo. Pero realmente no es que regresó al mundo. Nunca lo dejó. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento somos salvos? Somos salvos en la perseverancia, en la fe. Es allí. Y entonces cuando realmente perseveramos en la fe hasta el último aliento de nuestra vida, entonces somos salvos. Y esa salvación nadie nos la quita. Ahora bien, el Señor dice que si confiesas y si crees, serás salvo. Él realmente lo que está diciendo es que yo sé tu corazón. Yo sé lo que estás confesando y yo sé que tú serás salvo porque Él conoce el final de nuestra vida. Ahí el Señor nos está asegurando, serás salvo. Porque yo conozco tu historia. Yo conozco la película de tu vida. Yo conozco tu corazón. Pero si no crees, no nos puede decir que seremos salvos. Y definitivamente, y recalco, hermanos, sí, en cuanto se gana la salvación, no se pierde. No hay manera de perderla realmente. Para finalizar, hermanos, regresemos a los versículos que leímos al principio. No los leímos por gusto, realmente los leímos por algo. En el libro de Hebreos, fíjense lo que nos dice la palabra. No perdáis pues vuestra confianza, no perdáis la fe, hermanos, que esto tiene un gran galardón, tiene un gran premio. ¿Y qué más premio queremos que la salvación? Porque es necesaria la paciencia. Porque sin paciencia no vamos a poder perseverar, hermanos. Y la paciencia es un atributo del fruto del Espíritu. Para que habiendo hecho, ¿qué? La voluntad de Dios. Está recalcando, no son mis obras, son las obras que Dios tiene preparadas de antemano para que andemos en ellas. Entonces obtengáis la promesa de la salvación. Y entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo 38? Mas el justo vivirá por fe. El justo que no tiene fe no va a vivir. Porque hay mucha gente que hace cosas buenas. Hay mucha gente que sí, ayuda a los demás, y aquí, y esto y lo otro. ¿Pero acaso esas obras lo van a salvar? Pero el que anda en justicia del Señor, la fe lo va a salvar. La fe, el justo por la fe vivirá.
En cambio, el justo, si no tiene fe, no vivirá. Y esto no es algo que fue revelado en el Nuevo Testamento, esto ya viene del Antiguo Testamento. Y por eso también se menciona a Abraham, que por la fe, por la justicia fue salvo. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Sí, entonces Abraham era un hombre de fe. Entonces, por la fe y por la justicia, porque era un hombre justo, fue salvo. Y así nos lo dice la palabra. Entonces, aquí es donde tenemos que retener realmente el mensaje del Señor, basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto, en verdad hoy, y es mi oración de hoy, que perseveren en la fe. Pídale al Señor fuerzas. Pídale al Señor en oración que le dé paciencia. Que pueda soportar lo que está pasando tal vez en este momento, hermano o hermana. Si está pasando por momentos duros, solo pídale al Señor fuerzas, paciencia, que su fe no decaiga. Lo que dijo Jairo cuando le estaba pidiendo al Señor que le resucitara, que su hija había muerto. Ayúdame con la fe, esta fe se me está cayendo porque mis ojos ven que mi hija está muerta. ¿Acaso si no crees no verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús a Marta y a María. Ahí estaban. ¿Por qué? Porque él sabía que Lázaro resucitaría. ¿Acaso si no crees no vas a ver la gloria de Dios? Te dice hoy el Señor a ti. No dejes de creer. Persevera el resto de tu vida. No hay que perseverar solo unos días, unos años. No, hermanos, hay que perseverar el resto de nuestra vida. Así que, hermanos, retengamos la palabra del Señor. Retengamos el Evangelio. Retengamos este mensaje salvador para nuestra vida, porque, hermanos, al final lo más importante es nuestra relación con Dios, quien nos va a llevar a su reino, quien nos va a llevar y nos va a decir el día de mañana. Y pienso que todos queremos que el Señor nos diga eso cuando estemos ante su presencia. Muy bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que entra en el gozo del Señor. ¿Queremos esas palabras para nosotros el día de mañana que nos presentemos ante el Señor? Claro que sí. Entonces, hermanos, persevera en la fe. Este es el tiempo de perseverar en la fe. Así que, hermano, ahí donde estás hoy, alaba al Señor, alaba con todo tu corazón. Realmente que tu corazón hoy crea que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús fue resucitado por el poder del Padre y que hoy está en los cielos sentado a la derecha del Padre, pero también está junto a ti, porque Él te ha dicho que nunca te dejará, que nunca te desamparará. Él te ha dicho que estará contigo todos los días de tu vida. Así que, hermano, alaba hoy a Dios. Alabemos juntos al Señor, porque solamente Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Gracias, Señor. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Alaba, hermano, alaba, Oh, alaba al Señor con todo tu corazón. simplemente alaba.
estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Levanta las manos, hermano. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba al Señor. Alaba a Dios. Que tu corazón se arrodille ante la presencia del Señor. Que tu corazón hoy se presente ante el Señor contrito y humillado. Que hoy tu corazón crea que el poder de Dios, el poder del Padre levantó a su propio Hijo. A nuestro Señor Jesús lo levantó de entre los muertos, lo resucitó, y que luego muchos lo vieron. Y esa es la palabra que recibimos hoy. El testimonio de muchos que vieron que Jesús resucitó. Y nosotros somos bienaventurados hoy porque creemos sin haber visto, pero veremos lo que creemos. Y un día subirás a los cielos, te presentarás ante el Padre y tus ojos lo verán. Tus ojos verán al Señor. Hoy hagamos lo que tengamos que hacer, hermanos. Ahí donde estás, confiesa al Señor. Confiésalo, pero con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Confiésalo, que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él es el Hijo de Dios,
y que Él es el Señor Todopoderoso, que Él reina por siempre, porque su reino no tendrá fin. Él es Dios. Él es Dios. Confiésalo ahí donde estás. Confiésalo de todo tu corazón, porque si lo crees, entonces serás salvo. Gloria a Dios. Gloria al Señor Todopoderoso. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Démosle gracias al Señor, de verdad, por esta hermosa palabra que hoy Él ha hablado en nuestras vidas. En verdad. Y como Dios cumple sus promesas, la iglesia no se detiene. La iglesia sigue caminando. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Así que la iglesia continúa, hermanos. Y ya saben, todas las actividades que tenemos, de verdad, todas las semanas las anunciamos. Todas las semanas realmente los invitamos a participar en cada una de ellas. Hoy a las 11 sí va a estar Andrew hoy, hermana, a las 11 con los jóvenes. Sí, ok, 11:30. Recuerden, los jóvenes, conéctense en la plataforma de Zoom, ya dentro de un momento, ya estamos cerca de la hora. Así que conéctense, escuchen la palabra, aprendan de ella, de verdad, oren muchísimo. Jóvenes, oren por sus hermanos, por sus padres, por sus familias. Y las demás actividades, martes a las 7 de la noche, de verdad, esperamos que se conecte más gente. Son martes de victorias espirituales, donde siempre recibimos una palabra del Señor, pero también nos ponemos en oración, peticiones, agradecimientos, intercesión. Hay mucho hoy en día por qué interceder, hermanos. Así que martes 7 de la noche en la plataforma de Zoom. Luego los miércoles tenemos este coffee break, los miércoles a las 10 de la mañana con la hermana Jenny Caicedo. Tenemos ese coffee break, así que los que puedan a esa hora, sé que la mayoría son mujeres las que se conectan, pero si algún hombre está disponible, que también se conecten. Están hablando acerca del retiro también, 13 y 14 de noviembre, así que comuníquense con hermanas si tienen alguna duda, ¿verdad? Y traten de participar, de verdad. Es de mucha bendición, son 2 días, es todo online, así que están invitados. Y luego también los miércoles a las 7 de la noche con el pastor Harold estamos estudiando las parábolas de Jesús. Como dijo el pastor la semana pasada, el miércoles pasado, es la palabra de Jesús la que estamos escuchando, la que Él dijo directamente en cada una de esas parábolas, que llega a nuestro corazón. Y luego estamos también los sábados a las 8 de la mañana en el Rosena Park. Lastimosamente ayer no se pudo, el clima no lo permitió, pero el próximo sábado, primero Dios, con la voluntad del Señor, va a haber un buen clima y nos vamos a volver a reunir a las 8 de la mañana en el Rosena Park. Realmente es un momento hermoso, es un momento en que nos podemos ver los hermanos, siempre manteniendo lo que nos indican las autoridades, el distanciamiento social, la mascarilla, pero realmente es un momento hermoso, así que los invito también. Y a las 7 de la noche está la escuela dominical, donde estamos estudiando cómo entrar al reino de los cielos, entrando al reino del Señor. Así que, hermanos, tenemos mucho que el Señor nos está dando. Todo es cuestión de que usted quiera recibirlo, hermanos. Así que, no sé si hay algo más. ¿Estamos completos? Bueno, démosle gracias al Señor por este hermoso día y recibamos de nuestro Señor esa bendición hermosa que sale de sus labios. Ahí donde estás, hermano, levanta tus manos en dirección a los cielos y recibe del Padre Todopoderoso esta hermosa bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz, esa seguridad de que si confiesas al Señor y crees en tu corazón, entonces serás salvo. Gloria a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.